¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Pues en esta ocasión tenemos una noticia interesante, ya que vamos a abrir el curso de coreano, el cual vamos a empezar a subir contenido, obviamente en este canal. Vamos a explicar un poquito sobre pues el canal de Mexicano Enseñando Chino Mandarín, un poco sobre quién soy yo y pues también vamos a hacer el primer contenido de introducción al coreano y explicar cómo será la dinámica, ya que va a ser un poco parecido a la de chino mandarín. Bueno, rápidamente vamos a comenzar. Mi nombre es Shan Ping y pues el canal se llama Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Nosotros transmitimos prácticamente el idioma chino y a veces subimos contenido en coreano en streaming, en el cual probablemente a algunos de ustedes ya les ha tocado ver pues que algunos colegas en este canal pues fomentan el idioma coreano. Solamente lo pusimos en streaming y en el caso del chino ponemos streaming y también tenemos contenido por si alguien no está en el momento en vivo. Aparte, en Mexicano Enseñando Chino Mandarín tenemos una clase, digamos, aula virtual que es totalmente gratis para aquellas personas que quieren llevar un contenido desde cero y el objetivo es pues seguir creciendo los contenidos hasta llegar a un nivel pues más avanzado. Obviamente lleva tiempo, ¿no? No es como de rápido lo van a hacer. Eso al final lo voy a explicar para que más o menos sepan el contexto. Y bueno, ya dependiendo si este curso vemos que, pues bueno, a lo mejor agrada, pues seguiremos subiendo contenido también de coreano en este canal. Anteriormente había un contenido de inglés, pero solamente hubo dos clases de inglés, ya que pues no vimos que las personas probablemente a lo mejor no les gustaba, o bueno, es que realmente el inglés es más fácil investigar, conocer, ir a cursos, rápidamente en cualquier escuela uno puede ir a aprender inglés y tal vez por eso no dio el idioma. Pero bueno, también lo pusimos a encuesta para ver qué otro idioma aparte del chino mandarín pues les gustaba que se transmitiera y esto es para las personas que bueno han conocido este canal y personas que antiguamente pues ya estaban. Rápidamente mostramos aquí la encuesta. La encuesta ahora sí que dice, ¿qué idiomas te gustaría que enseñe próximamente en el canal? Obviamente muchos que están aquí saben que la mayoría del contenido es obviamente en chino y chino mandarín. Y por ahí también no solamente son clases, también incluso ponemos tips para los idiomas, hablamos de idiomas generales, eh, qué hacer, qué no hacer, qué se requiere para estudiar un idioma, alguna aplicación tal vez para estudiar, formas de estudiar, todo eso también hacemos. Ahorita al final voy a mostrar más contenido. Y bueno, el objetivo es obviamente, pues también tener otros idiomas. En este caso pusimos en una encuesta que decía, ¿qué idioma te gustaría que enseñe próximamente en el canal? La encuesta en el momento que yo estoy haciendo esta transmisión fue hace un mes. Y aproximadamente 25 personas votaron. El coreano, pues podríamos decir que ganó con el 60%, el japonés como segundo lugar, 24%, y el inglés, el 16%. Nadie votó por portugués e indonesio. Entonces, yo creo que me voy a ir más, subir contenido también de coreano y en un futuro más también de japonés. Entonces, pues, dependiendo también qué tanto le gusta a las personas, pues podemos subir contenido de los tres idiomas principales, que son obviamente mexicano, bueno, en lo que es el idioma chino mandarín, coreano, japonés en este canal. Entonces, pues bueno, ganó el coreano, entonces por eso que vamos a empezar nuestra primera clase de cómo le vamos a hacer pues para estudiar coreano o qué se necesita. Y los demás, ya en otro contenido haremos también el de japonés y pues el de inglés, ¿no? Así es que vamos entonces a empezar con la introducción al coreano. Esta es la clase número uno. Así es que apenas vamos empezando, vamos arrancando. Mi idea probablemente es hacer un tipo aula virtual, ya para aquellas personas que quieren seguir o tener un seguimiento. Eso lo estaremos viendo, dependiendo qué tanto, pues, de alguna manera la gente ve el contenido, ¿no? Empezamos primeramente con el coreano. Yo creo que todos hemos querido, pues, estudiar coreano.
más por a lo mejor por el K-pop. Obviamente hay muchos artistas ya famosos de Corea, BTS por ejemplo, Momodan por ejemplo, este, muchos artistas incluso de antes, incluso series de Corea, que por ahí yo creo que alguno de ustedes llegó a ver una serie de Corea que se llamaba Todo por Eva o Todo por Eva en español. Yo en lo particular fue mi primer serie que yo vi de coreano, obviamente con audio español. Pero en aquel tiempo yo, la verdad, no es como que el idioma me agradara, ¿no? Además, hace mucho tiempo el K-pop no era tan famoso como ahora. Entonces, pues muchos hemos escuchado Blackpink, por ejemplo, y así muchas canciones, artistas de Corea, y pues nos empieza a llamar la atención. Ahora súmale que hay aplicaciones como Netflix que, pues la verdad, hay mucho contenido de coreano, incluso más que chino mandarín o japonés. Entonces, de entrada, una buena herramienta, pues es Netflix, ¿no? Entonces, yo creo que muchos queremos aprender por ello, también otros queremos aprender porque a lo mejor tuvimos un acercamiento con a lo mejor una comunidad coreana en nuestra ciudad, y por qué no hablarle en su idioma, ¿no? También. O también por las cuestiones de dulces, o decoraciones, o manualidades, o cosas relacionadas con belleza de Corea. Y también pues comida coreana, ¿no? Entonces, todo eso probablemente lo hemos visto. Algunos de ustedes probablemente sepan ya más o menos coreano o tienen esas ganas de decir, bueno, me gustaría a mí aprender coreano, ¿no? Entonces, pues estás en el canal ideal. Vamos a empezar este curso totalmente gratuito de alguna manera. Y pues puedes estarlo viendo las veces que sea necesario para aprender este idioma. Pero de todas formas seguiremos con estas transmisiones en streaming y también tendremos obviamente estos que irán como lecciones para que sepas dónde empezar, ¿no? Entonces, esa es la introducción del coreano clase uno. Vamos a hacer una pequeña introducción y pues vamos a comenzar. Introducción al Hangul. Una ventaja, la verdad, del idioma coreano es que tiene un alfabeto. Esa es una gran ventaja. Yo en lo particular, que veo el idioma de chino mandarín, que lo tengo mucho de referencia, en su momento cuando estudié chino mandarín, yo pensé que había un abecedario, como en el español, como en el inglés, como en el portugués, como en el italiano. Prácticamente la mayoría, casi de los idiomas, tienen un alfabeto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener un alfabeto? Muy sencillo. Tú te aprendes cómo se pronuncia, cómo se escribe, el número de alfabetos que tenga, ¿no? De letras o caracteres. En el caso de japonés, pues te aprendes el hiragana, el katakana, ya bien que te lo aprendas, podría ser más fácil escribir e incluso pues hablarlo. Entonces, Hangul pues también es un alfabeto y un alfabeto sencillo, no está tan complicado como el chino y el japonés. Entonces, primero pues necesitamos conocer qué es el Hangul, un poquito sobre la parte del idioma y vamos a ver de qué trato. Alfabeto coreano. El Hangul es el sistema de escritura del idioma coreano, que probablemente muchos de ustedes pues, lo han visto, como se muestra obviamente en pantalla. Unos trazos sencillos, no son complicados, no es chino, no es japonés, no es árabe, por ejemplo, que creo que también el árabe tiene sus complicaciones, además de que se escribe en sentido contrario. Incluso el tailandés también tiene letras raras, y hay otros por ahí que también tienen letras que dices tú, ay caramba, ¿no? En su momento, por ejemplo, el ruso también suele ser complicado, pero la ventaja es que tienen alfabeto. Muy bien, dice, es un alfabeto fonético creado en el siglo XV por el rey Sihong, el Grande, y sus eruditos del grupo de sabios, con el propósito de proporcionar un sistema de escritura fácil de aprender y accesible para el pueblo coreano. Fíjense la importancia de este idioma cuando surgió. Surgió aproximadamente en el siglo XV. Antes del siglo XV, obviamente China, que es el idioma predominante, podríamos decir, en esa parte asiática, porque incluso el japonés se basa del chino y el coreano en su momento se basaba también, pero el coreano muy antiguo, antes del siglo XV,
no tiene nada que ver con el que ahora conocemos. Obviamente el rey Sigón dijo, bueno, mejor hagamos nuestro propio idioma, donde pues todos los que vivimos aquí podamos entender nuestra propia cultura, nuestras propias características y no basarnos en idiomas de otras países. Esto pasa muy parecido, por ejemplo, en japonés. En japonés, por ejemplo, yo en lo particular, cuando veo un kanji para los japoneses, y para mí es simplemente un hanzo, un carácter, que para mí significa algo, pero al japonés ese carácter se le significa otra cosa. Entonces, a veces yo cuando veo a veces algo de japonés, pues sí, de repente digo, esto en chino significa otra cosa. Entonces, esa es la característica, ¿no? Japón adoptó incluso muchas cosas de China con respecto al idioma, ¿no? En el caso de Corea, prefirieron no hacer eso en particular y por eso obviamente el objetivo de tener un idioma. Obviamente en esa época del siglo XV, pues muchas personas, aquellos que eran mentalmente y que tenían mucha cultura, eran muy educados, decidieron un grupito de personas empezar a crear un idioma que todos se entendieran, que no hubiera barreras entre ellos mismos, entre las Coreas. Después dice, antes de la creación de Hangul, los coreanos usaban los caracteres chinos, como lo acabo de mencionar, llamados Hangul, para escribir. Sin embargo, este sistema era muy complejo y solo la élite educada podría aprenderlo, dejando a la mayoría de la población analfabeta. Y eso es verdad, lo digo porque yo sé el idioma chino mandarín y a pesar de que ya tengo tiempo estudiando el idioma, hay muchos caracteres que incluso se me siguen haciendo difíciles escribirlos. Un carácter que en lo particular se me hace bien complicado, pero obviamente fonéticamente hablarlo se me hace más fácil. Pero hay un carácter que yo, por más que es el más fácil y es el más de los básicos, se me sigue olvidando. Sheshe. El carácter de gracias. A mí se me olvida mucho al escribirlo, a pesar de que tengo tiempo escribiendo. Ahora imagínate cómo los coreanos de aquella época se les hacía difícil tener que entender un idioma que no es suyo, para empezar, ni siquiera es un origen de ellos, y pues muchos en aquella época no tenían pues, los medios para poder aprender, bajo ciertas personas que tenían lo económicamente para estudiar, para ser personas, pues bueno, profesionales en su época. Pero podríamos decir que pues el chino sin duda movió a varios países sus caracteres. Incluso el vietnamita también usa tonos, incluso usa más tonos que el chino mandarín, pero usa alfabeto latino. Esa es una gran ventaja. Muy bien, seguimos. En 1443, el rey Sejong comenzó a desarrollar un nuevo sistema de escritura para facilitar la alfabetización. Es decir, que las personas empezarán a aprender pues, a leer, a escribir, a usar ese idioma para cosas prácticamente parte de la vida, parte de la cultura de Corea, ¿no? En 1446 publicó un documento llamado Los sonidos correctos para instruir al pueblo, que explicaba las reglas del nuevo alfabeto. Prácticamente como un tipo instructivo donde les decían, bueno, esta letra se dice así, esta letra se dice así y así sucesivamente. Y como en la escuela, cuando todos nosotros, que nuestro idioma nativo es el español, pues cómo nos enseñaron, ¿no? Obviamente nos pusieron un alfabeto, es una ventaja también el idioma español porque usamos alfabeto. Te aprendes el alfabeto, si quieres incluso memorizarlo, te aprendes cómo se hacen las letras, empiezas con los sonidos y cuando nosotros íbamos en primaria, pues ya empezamos a leer letreros y a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Pues aprenderte 26 letras es sencillo. En comparación con el chino y japonés, sí es sencillo, ¿no? Hoy en día el Hangul conserva la forma que le dio el rey Sejong, o sea, sigue siendo literal igual. Sin embargo, es importante mencionar que los caracteres chinos aún están presentes en el día de los coreanos. Eso incluso en Japón es igual, ¿eh? Los japoneses siguen utilizando, obviamente, caracteres chinos y también, obviamente, los coreanos en poca medida, pero sí los siguen utilizando, ¿no? Un hombre sabio puede aprender el alfabeto en una mañana. Un necio puede aprenderlo en no más de 10 días.
Esta idea expresada por el rey Sejong deja en claro que el Hangul se diseñó para que cualquier persona pudiera aprenderlo en pocos días. Su estructura se basa en la forma en que se articulan los sonidos en la boca, lo que es altamente lógico y eficiente. Bueno, obviamente este sabio, este rey, pues de alguna manera estaba convencido de que tenían que hacer un idioma fácil, un idioma sencillo, si lo comparamos con el idioma chino mandarín, donde pues los trazos fueran más fáciles, el hablarlo fuera fácil y que la gente pudiera aprender en poco tiempo, porque el chino la verdad nunca es, digamos, no es como que rápidamente te lo vas a aprender, ¿no? Te aprendes el alfabeto y ya, realmente para empezar en chino mandarín no hay alfabeto, solamente fonético, pero escrituras hay muchos caracteres. Y pues mínimo, te tienes que aprender 3000 caracteres, mínimo. 3000 caracteres son demasiados. Ahora imagínense el promedio, bueno, 3000 caracteres es el promedio que uno por lo menos debe de tener, pero son más de 6000. Entonces, pues imagínate, está complicado. Entonces decía este sabio, como una forma de reflexión y como una forma de que la gente no dijera, qué complicado va a ser este idioma, ¿no? Aun cuando sea un idioma que digas, qué difícil, puedes aprenderlo. El objetivo era que lo puedas aprender. Continuamos. Alfabeto coreano. Corea del Sur celebra el día de Hangul el 9 de octubre, en honor a la creación de este alfabeto. Entonces, ellos tienen un día en el cual celebran pues el origen de su idioma, gracias más o menos a este reino. Y bueno, se considera que es el día de Hangul, el día de nuestro idioma, por así decirlo, del coreano. Estructura del Hangul. Dice, a diferencia del alfabeto latino, ¿cuál es el alfabeto latino? Pues el que nosotros sabemos, todos aquellos que sabemos español, desde la letra A hasta la letra Z, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, ¿no? Pero dice que a diferencia del alfabeto latino, en el que las letras se escriben una tras otra en línea, se refiere que pues, nosotros escribimos así, así como vemos aquí, por ejemplo, obviamente este es alfabeto latino, escribimos así, ¿no? Empezamos desde izquierda a derecha. Claro, también se pudiera escribir de arriba hacia abajo, ¿no? Pero eso de arriba hacia abajo lo escribimos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Normalmente en ciertas noticias para atraer a una persona, un anuncio publicitario de repente, si ustedes han visto que de repente se ponen obviamente así. Solamente en ciertas cuestiones, pero nuestro idioma literal es de izquierda a derecha. También menciona que el Hangul agrupa sus letras en bloques silábicos, es más de sílabas. Las sílabas se agrupan en bloques de 2 a 5 letras, con un total de 9 estructuras posibles. En coreano, una sílaba debe tener mínimo 2 letras, una consonante y una vocal para que sea válida. Algo interesante aquí. Es decir, cuando nosotros aprendemos las vocales, por ejemplo, del Hangul, digamos que aprenderte la vocal es como, ok, ya te la aprendiste, pero no hay muchas palabras, por así decirlo, que tengan pura vocal. Sí o sí debe haber una consonante. ¿Cuál? Bueno, depende qué quieres decir. Y bueno, a diferencia de nosotros, pues manejamos, sí, de alguna manera las palabras tienen sílabas, pero pues digamos que pues no necesariamente a veces ocupas una consonante, ¿no? O sea, hay muchas palabras que no tienen consonante como tal, obviamente no tienen un significado muy valioso, pero pues podrías decir algo con solamente vocales. Muy bien. El Hangul se escribe de izquierda a derecha. Y en textos tradicionales también se puede escribir de arriba hacia abajo, muy parecido al español. O sea, aquí no hay ningún inconveniente, muy parecido al japonés, muy parecido obviamente al idioma chino mandarín, inglés. O sea, en ese sentido, todos somos iguales, ¿no? Cada bloque silábico se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Muy contrario al árabe, ¿no? El Hangul fue diseñado basándose en la forma en que los órganos del habla, por ejemplo, la lengua, nuestros dientes y nuestra garganta y labios producen los sonidos. Es decir, estas partes que acaba de mencionar son bien importantes para decir el sonido del Hangul y poder hablarlo. Entonces, la lengua, aquí sí la vamos a ocupar. Nuestros dientes, la forma de cómo vamos a expresarlo, nuestra garganta, esta parte, y los labios.
es para producir un sonido. Es parecido como el chino mandarín, que ocupamos ver qué tono tiene para poder hablarlo según la modulación. Otra ventaja del Hangul, no hay tonos. Así es que como lo digas, mientras que te sepas la palabra de lo que vas a decir, significa lo mismo. Puede haber ciertas excepciones a lo mejor a la hora de decir ciertas palabras, pero no cambia tanto como el chino. Consonantes. La forma de las consonantes representa la posición en la vocal al pronunciarlas. Y la vocal se basa en principios filosóficos del cielo, tierra y el hombre, ¿no? El alfabeto coreano consta de 40 letras, en total divididos en 19 consonantes, primero. De esas 19 consonantes, hay 9 consonantes muy simples, o así se llaman, consonantes simples, que bueno, obviamente lo estaremos viendo pues en otra clase. 9 consonantes simples, 5 consonantes aspiradas y 5 consonantes dobles o tensas. Esto de aspiradas es cuando en chino dejamos un poquito de aire al hablar. Ya lo había pues en clases anteriores de chino. Por ejemplo, fonéticamente sí existe la K. O sea, la K que conocemos nosotros, ellos fonéticamente la tienen. Pero por ejemplo, la G de gato, para nosotros es una G. Para el chino sigue siendo igual una K. Y dices tú, ¿cómo? Si la K es literal como nosotros conocemos la K. Igual que no tenemos un ejemplo de cada, pero bueno, la G pues también pues, sabemos que G es G y se pronuncia G, ¿no? Entonces, esto de consonante aspirada en chino sería cuando dices K y dejas sacar un poco de aire. Y cuando con la G, que estás viendo la G en fonética, dices K, no sacas aire. También hay 5 consonantes dobles o tensas. 21 vocales, hay 21 vocales. 8 vocales simples, que son las más sencillas de aprenderse e incluso también escribirlas. 6 vocales dobles y 7 vocales compuestas o diptongos. Entonces, 40 letras, aprenderse de coreano, la verdad, no son tan difíciles. A lo mejor al principio, pues sí, ¿no? Como todo. Incluso cuando nosotros aprendimos nuestras 26 letras del alfabeto de español, pues se nos hizo difícil de chicos, ¿no? Estar haciendo plana de la letra A, B y así te ibas, ¿no? Muy bien. Y bueno, esta parte es una pequeña introducción de más o menos un poco de la historia sobre el Hangul, más o menos cómo se compone el Hangul y también recomendaciones que yo les daría. Cuando uno va a aprender un idioma nuevo, normalmente cometemos muchos errores. Y lo digo por experiencia también, ya que yo también cometí errores al aprender otros idiomas. Eh, por ejemplo, nosotros ahorita que vamos a empezar este curso, como yo ya sé más o menos lo que yo pasé, pues ya les puedo decir, ah, mira, no cometan este error o pueden cometer este error. Ya ahorita la primera clase estuvo muy sencilla. Ya aprendieron por lo menos de dónde viene el Hangul, qué es el Hangul, cuántos consonantes o vocales tiene obviamente pues el alfabeto, el sonido un poco, ya lo saben, quién fue el creador, cuándo se celebra el día del Hangul, esta parte ya lo saben. Ahora, cuando uno va a aprender un idioma, sí les recomiendo que de alguna manera se sientan partícipes de ese país. Por ejemplo, en este caso, algo bien importante que hay que aclarar. Corea del Sur y Corea del Norte utilizan el mismo idioma. Entonces, tenemos dos países que al 100% ese es su idioma oficial. Obviamente, el idioma coreano también se habla en otros países, como en China, como en Japón, incluso en Latinoamérica también. Claro que no es su fuerte. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bueno, que nosotros ahorita que vamos a aprender este idioma, ustedes tienen que empezar a investigar cosas relacionadas con Corea. Y no hablo solamente de música, sino empezar a conocer su cultura, qué les gusta a la gente, cómo es el clima, cosas relacionadas más bien con las cosas que uno podría hacer en Corea. Obviamente el contenido multimedia, que es ver películas o series o programas coreanos, ya tiene que ser parte de su vida para que sea más factible aprender este idioma. Al principio obviamente no van a entender mucho, no van a entender nada. En todos los idiomas pasa. Y dices, tú, la verdad es que no entiendo, ¿no? Pero poco a poco, pues uno va aprendiendo. Quieran o no, van a aprender. Entonces, ahorita, esta es la primera clase,
yo recomendaría ya lo siguiente. Empiecen a ver contenido multimedia. Aunque ustedes digan, pero ¿cómo si ni siquiera sé escribir todavía el alfabeto? Yo lo sé. Pero ¿por qué es importante empezar a escucharlo? ¿Por qué? Porque, primera, si eres muy nuevo en esto del idioma coreano, probablemente nunca has escuchado ni siquiera cómo se escucha el idioma coreano y puedes confundirle incluso con el chino, e incluso con el japonés, e incluso hasta con el vietnamita y tailandés al momento de escucharlo. Entonces, primero es más que nada para entender el sonido y empezar a escuchar, nada más escuchar al principio. Te puede ayudar mucho. Yo recomiendo ya de entrada empezar a ver series coreanas. Primero el audio coreano, pues sin duda quieres aprender coreano, pues hay que escucharlo en coreano. Póngale subtítulos en coreano. Al principio puede ser a lo mejor un poco así como, de todas formas, no entiendo, pero vas a empezar a ver los consonantes y las vocales escritas, las figuritas las vas a empezar a ver, obviamente en pantalla. Cuando ya empieces a saber y conocer el alfabeto coreano, muchas letras, cuando estés viendo una serie, dirás, yo la reconozco. O incluso empezarás a escuchar ya el sonido de la persona que está hablando y lo dice. Y después, en dado caso que no tenga subtítulos en coreano, pues poner definitivamente en audio coreano. Entonces aquí lo importante es todo lo relacionado con Corea, empezarlo viéndolo en coreano. También hay que conocer un poquito de su país, más o menos datos generales, quién es el presidente de la República de Corea, un poquito sobre el conflicto que tiene Corea del Norte con Corea del Sur, cosas de este estilo, ¿no? Para empezar como a conocer noticias de allá. Entonces, esa es mi recomendación en esta primera clase. Muy bien, ahora sí. Hasta aquí vamos a terminar la primera clase del idioma coreano. Esta es una introducción nada más. Igual como en el chino, igual como en inglés, italiano, etcétera, también existe una como forma de validar tu idioma coreano, donde igual hacen exámenes y ya te valida qué idioma hablas más o menos o qué porcentaje. Muy parecido a la norma europea, ¿no? De que A1, A2, B1, B2, C1, C2. Yo creo que con un B1 está muy bien, pero si pudiera llegar a un C2, pues sería perfecto, ¿no? Pero sería prácticamente muy nativo. Pero bueno, esas son cosas que, bueno, poco a poco se van aprendiendo. Muy bien, entonces, vamos a explicar un poquito sobre esta parte, ya que nuestro contenido de estas nuevas clases la van a encontrar en nuestro canal de Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Y aquí voy a explicar un poquito también de este curso de Mexicano Enseñando Chino Mandarín. Nosotros aquí tenemos bastante contenido más al idioma chino mandarín y otros idiomas. Tenemos, por ejemplo, vídeos más recientes, tenemos en vivos, las playlists, que en la cual ya viene acomodado de alguna manera en orden lo que tú puedes ir llevando, ¿no? Pero siempre va subiendo contenido. Para chino mandarín estamos aquí en el China en chino nivel 01. También teníamos otro libro del chino de volumen 1 que también incluso lo voy a renovar, lo voy a actualizar. Tenemos tips para aprender idiomas. Aquí ya se habla de idiomas generales. Y tenemos un programa que se llama China, Cultura Milenaria, que también yo creo que vamos a hacer Corea, Cultura Milenaria. Uno de Corea y otro de China. Aquí el objetivo es un magazine donde hablamos de esos países. Entonces, para que, bueno, lo tengan como referencia, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, pues ustedes se pueden suscribir. En el caso del chino, nosotros tenemos una clase virtual o aula virtual. ¿Cuál es el objetivo de esta clase o aula virtual? El objetivo es, obviamente, todo este contenido se sube de manera gratuita y aquí, pues, algunas cosas se dejan de referencia. Aquí está el código de la clase para quien quiera aprender chino mandarín. Aquí se preguntó, porque aquellos que sí están en este grupo, como que es más privado, por así decirlo, y cualquier comentario relacionado con las clases se le puede contestar. Aquí dejamos una pequeña encuesta por si quiero más adelante pues hacer una donde esté nada más los de este clase para las dudas que vayan teniendo en el curso. En este momento tenemos
desde el nivel cero, o sea, desde que hicimos la introducción hasta el nivel, todo es nivel uno, clase 4, y próximamente se va a subir la clase 5. Aquí realmente no importa si tú entraste tarde. A lo mejor una persona ve este contenido y dice, no, pues ya llevan 4 clases, ¿no? Pues ya no quiero, ¿no? Ya no voy a aprender. Siempre es cíclico, es decir, tú puedes empezar, cada quien va a empezar de la clase que quiere, ¿no? Yo recomendaría hacer los contenidos que se piden algunos contenidos y si se entregan y quieren una retroalimentación, pues será totalmente gratuito. Solamente esto es nada más en la clase aula virtual. Entonces, de esto todavía no existe de coreano, probablemente lo vaya a hacer, ya veremos cómo pues va surgiendo y vaya, si la gente pues sí está aprendiendo, ¿no? Lo subimos. Entonces, para que lo tengan de referencia. Entonces, pues bueno, este es en esta ocasión la clase de coreano, es una breve introducción de cómo funcionaría. Todo el contenido lo empezaríamos a subir aquí también en nuestro canal y haríamos una playlist, obviamente enfocada, obviamente, al de Corea. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.